¿Sabes qué? Simplemente hoy quiero poner a consideración el famoso concepto del cristianismo del perdón. El concepto del cristianismo del perdón. Y paralelamente, el concepto del perdonador. Si hay perdón, supuestamente hay perdonadores. Ahora bien, los que piden perdón, ¿hasta qué punto son perdonables? ¿Hasta qué punto serán los que piden perdón perdonables? ¿Será que en todo este mundo y en la vida, o solo algunas cosas o hechos solamente deben ser perdonables? ¿Qué es lo perdonable y lo no perdonable? ¿A ustedes qué les parece? ¿Cómo se mide todo esto? Lo perdonable y lo no perdonable. Hay más preguntas, ¿eh? ¿Alcanza el hecho de pedir perdón para verdaderamente ser perdonado? Hay una cultura de pedir perdón para ser perdonado. ¿Alcanza esto? Yo digo perdón e inmediatamente soy perdonado, indultado, y se olvidan mis daños, o mis errores, o mis injusticias, proferidas hacia la gente, ¿no? Hablando en términos sociales. ¿Alcanza el hecho de pedir perdón para verdaderamente ser perdonado? Les pregunto a todos ustedes que están escuchando la radio. Otra pregunta. Entre los daños sociales, a través de los medios de comunicación, por ejemplo, entre los daños sociales, que son profundos, a través de los medios de comunicación, por ejemplo, ¿tienen perdón los que mienten todo el tiempo, los que dañan todo el tiempo? Este concepto amplio, ¿no? No es solamente para un sector. ¿Tienen perdón los que mienten desde los medios de comunicación todo el tiempo? Haciendo, como se sabe, mucho daño desde los medios en que les toca trabajar, haciendo creer lo que ni por las tapas son, embaucando a un séquito de giles, embaucando a un séquito de giles, pobres aplaudidores eufóricos, cómodos, que nunca disciernen nada. Lo digo en el concepto amplio de la palabra. No es para un solo sector. Otra pregunta. ¿Es verdad que no somos perfectos y que todos tenemos defectos? Ahora, ¿hasta qué punto son perdonables algunos defectos y algunos errores, entre comillas? ¿Hasta qué punto? ¿Les alcanza a todos los que mienten alevosamente todo el tiempo simplemente con pedir perdón para que la sociedad, que ha sido dañada, que ha sido nuevamente engañada, efectivamente los perdone? ¿Es posible eso? Se puede observar, digo, un par de componentes en toda esta historia. Primero, el ejercicio oportunista de pedir perdón cuando sabés que has hecho daño y querés sacar un rédito de tu supuesta desgracia. Porque a todos se les saca rédito, ¿no? Se les saca rédito hasta las desgracias. Precisamente todo esto de quienes se han encargado de no decir la verdad. Segundo, el componente de hipocresía reinante que también es alevoso. Y por último, la asombrosa capacidad de olvido que tiene esta sociedad, que termina no pocas veces premiando al opresor y castigando al oprimido. No pocas veces. Y por otro lado, muchos actores sociales, públicos, mediáticos y de otras índoles de exposición, que ejercen distintas funciones desde el lugar que ocupan, de ninguna manera están al margen, de ninguna manera, como la gran mayoría de esta sociedad capitalista, descarnada, indolente, hipócrita, que son esencialmente exitistas. Y como son exitistas, a nadie se le ocurre salir en la foto con un perdedor. Perdedor, o casualidad, que ellos mismos han construido, defendido y difundido. Y le agregaría metido. Pero como se sabe, cuando el Titanic se hunde, nadie querría ser algún músico de aquella famosa embarcación. Total,
en este país inducidamente olvidadizo, nunca nadie se acuerda de las cosas que nunca se deben olvidar. Solo no se olvidan algunos pocos. Pero en resumidas cuentas, todo se olvida, casi todo se perdona, y el mundo sigue andando por la vida como si no hubiese pasado o como si no ocurriera absolutamente nada. Pero, afortunadamente, la realidad supera la ficción, y sí, efectivamente han ocurrido y ocurren cosas graves, muchas de ellas con tan significativos daños que son muy difíciles de subsanar. Pero en resumen, esto es así. Si existen embaucadores muy hábiles a la hora de mentir y sacar conejos mágicos de la galera, es porque en la misma proporción también existe la gilada que está dispuesta a ser obnubilada, embaucada, y después, cuando las papas queman, no se hacen cargo de haberles creído a estos ilusionistas del mal. Bajo ningún punto de vista, nadie se hace cargo. Yo no fui. Todo esto buscando el mejor lugar del barco, mucho antes de que el barco se termine de hundir. Como puede apreciarse, señores y señores, hay una cadena de hipócritas de ida y de vuelta. Para terminar, simplemente esto. Errar, como dice el famoso dicho, es humano y perdonar es divino. Ahora, veamos qué se debe perdonar. Pero fundamentalmente, ¿sabes qué? Fundamentalmente, ¿qué? Veamos, de ninguna manera, pero de ninguna manera, se debe perdonar.